Esther 7, el título del sermón es el siguiente: providencialmente ya se tenía una horca. Providencialmente ya se tenía una horca. Hace algunas semanas leí una historia sorprendente. Esta historia trata sobre el soldado japonés Hiro Onoda. Este soldado pasó casi 30 años escondido en la selva pensando que seguía en guerra. 30 años. Sin saber que la Segunda Guerra Mundial había terminado. ¿Te imaginas? 30 años sin saber que no había guerra. La guerra ya había terminado. Esta historia me sorprendió muchísimo. Y mientras estudiaba el pasaje, me acordé de Hiro Onoda. Porque a la luz de la Escritura existe una guerra que lleva muchísimos años. En esta guerra todo ser humano está involucrado. Lo sepas o no, lo quieras o no, tú estás en una guerra. Todo ser humano está en una guerra. Así que todo ser humano forma parte de una guerra infinitamente superior a cualquiera otra. La triste realidad, ¿saben cuál es? La triste realidad es que muchas personas pasan no 30 años, sino toda su vida sin saber que están en guerra. Sin saber que están en guerra. Hiro Onoda pasó 30 años pensando que estaba en guerra y la guerra ya había terminado. Pero en nuestros días muchas personas pasan toda su vida sin saber que están en guerra. Viven como si no estuvieran en guerra. Hablan, piensan, actúan como si no estuvieran en guerra, pero todos están en una guerra infinitamente superior que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pregunta correcta no es si estamos en guerra o no. Más bien debería ser en qué bando estoy. ¿En qué bando estoy? De acuerdo con la Biblia, todo ser humano se encuentra en una guerra más grande y con grandes consecuencias, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Por un lado tenemos a Satanás, el enemigo de Dios, y por otro lado tenemos a Dios. El problema es que por naturaleza todos somos enemigos de Dios. Escucha lo que dice Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos, ¿lo escucharon? Ustedes eran enemigos. Ahora escucha lo que dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, todo ser humano está en el bando de los oponentes de Dios. Todo ser humano por naturaleza está en los enemigos de Dios. Son enemigos de Dios porque están muertos en delitos y pecados, mostrando constantemente su oposición a Dios con su estilo de vida. Pero, ¿cómo
responde Dios a sus enemigos? Esa es una muy buena pregunta. Y de hecho surge naturalmente. Porque si todos somos enemigos de Dios, la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con sus enemigos? ¿Cómo responde Dios a sus enemigos? Escuchen Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Salmos 92:9. Porque he aquí tus enemigos, Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. ¿Qué le espera a los enemigos de Dios? Destrucción. Iglesia, no existe nada ni nadie, escuchen bien, no existe nada ni nadie que se pueda oponer a Dios y vencer. No existe un solo enemigo de Dios que pueda oponerse a Dios y vencer a Dios. No existe. No existe. Y precisamente el libro de Esther, capítulo número 7, nos lo muestra. Nos lo muestra. En esta unidad que acabamos de leer al inicio, el autor, por lo que entendemos, el autor está tratando de comunicar a sus lectores lo que hace Dios con sus enemigos. Lo que hace Dios con sus enemigos. Tal parece que esa es la idea del autor original, decirle a su audiencia, mira lo que Dios hace con sus enemigos. ¿Quieres ser uno de ellos? Y hermanos, algo que me impresiona en nuestros días es que muchas personas tratan a Dios como su amigo, tratan a Dios como si fuera su confidente, su compañero, sin saber que es su enemigo. Y Dios destruye a sus enemigos. Y Esther 7 nos lo muestra. Pero como veremos en unos momentos más, para los enemigos de Dios hay algo peor que una horca. Para los enemigos de Dios hay algo peor que una horca. Pero las buenas noticias del Evangelio son que Dios ha hecho posible la reconciliación en Cristo. La reconciliación en Cristo. Por lo tanto, quiero predicarte lo siguiente. El Evangelio es el medio que Dios usa para reconciliar a sus enemigos con Él. El Evangelio es el medio que Dios usa para reconciliar a sus enemigos con Él. ¿Estamos en guerra? Sí. ¿Somos enemigos de Dios por naturaleza? Sí. Pero las buenas noticias es que Dios ha preparado un medio para que tú y yo podamos estar en paz con Él. Para que tú y yo nos podamos reconciliar con Él. Para que tú y yo pasemos de enemistad con Dios a reconciliación con Dios. Y eso es lo que quiero predicarte el día de hoy. Que ese medio es el Evangelio. Es el Evangelio. Y para mostrarlo he dividido mi exposición en dos partes. En primer lugar, veremos del versículo 1 al versículo 10 el destino de los enemigos de Dios. El destino de los enemigos de Dios. Y en segundo lugar, veremos el medio para reconciliarte con Dios. Esa va a ser mi exposición en esas dos partes. El destino de los enemigos de Dios y el medio para reconciliar con Dios. El medio para reconciliarte con Dios. Así que veamos en primer lugar el destino de los enemigos de Dios.
Si ustedes recuerdan, el capítulo número 7 inicia tomando de la mano, por así decirlo, el capítulo 6. ¿Lo recuerdas? En el capítulo número 6, Amán, su esposa, sus amigos, ni terminan de hablar cuando, según el versículo 14, nos dice que pasaron los eunucos del rey apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Así que según el contexto, Amán ha sido llevado inmediatamente al banquete que la reina Esther ha preparado. De hecho, ese es el ambiente que presenta el autor en el versículo número 1. Ese es el ambiente es el banquete. Los personajes, Esther, Amán, Asuero. Esos son los personajes, ese es el escenario, y en ese momento el rey le pregunta a Esther. ¿Sí recuerdas cuál es la pregunta recurrente? Esther, ¿cuál es tu petición? ¿Sí recuerdan esto? En el contexto anterior nos muestra que Esther puso su vida prácticamente con tal de interceder por el pueblo. El rey muestra su buena voluntad y ahora la pregunta que Esther debe responder es: ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu posición? Tu petición. Y noten ustedes, hermanos, lo que responde ella. Es muy interesante lo que responde Esther. Esther dice lo siguiente: si he hallado gracia ante ti, quiero la vida de mi pueblo y mi vida. Prácticamente. ¿Sabes cuál es mi petición, rey? Mi petición es la vida de mi pueblo y mi propia vida, porque nos quieren matar. Quiero que nos imaginemos por un momento el semblante del rey. ¿Sí recuerdas cómo es el rey Asuero? Desde el capítulo 1. Así como puede estar contento, puede estar lleno de ira. Imagina por un momento el semblante del rey cuando escucha que alguien quiere matar a su amada esposa, según el contexto, a la única persona entre muchas mujeres que halló gracia ante sus ojos. ¿Te imaginas el semblante del rey? ¿Cómo alguien quiere matar a mi esposa? Y no solamente eso, Esther también le da la razón. Versículo número 4: hemos sido vendidos para ser destruidos, muertos y exterminados. ¿Dónde hemos visto estas palabras? ¿Dónde las hemos visto? El contexto. Amán hizo un edicto para destruir, exterminar a los judíos. Ahora, ya no pienses en el semblante del rey, ahora piensa en el semblante de Amán. Oye, como que yo conozco esas palabras. Para sorpresa de todos, Esther revela la identidad de esa persona. ¿Cuáles son las palabras de Esther para describir a Amán? El enemigo y adversario es este malvado Amán. Estas palabras, mis hermanos, son bien interesantes, porque se usan en el Pentateuco para hablar acerca de Dios en relación con sus enemigos y adversarios. Eso es bien interesante, porque estas palabras hacen un eco, son un eco de lo que pasa en el Pentateuco. El pueblo tiene un defensor, el pueblo tiene a un representante, el pueblo tiene a un protector, y ese protector es Dios. Y Dios dice: camina en integridad. El Señor le dice: obedece mis mandamientos, y a tus enemigos y adversarios prácticamente yo los voy a destruir. Así que, hermanos, fíjense que las palabras de Esther que nos comunica el autor son un recordatorio de que Amán no es cualquier enemigo. Amán no es simplemente el enemigo de Mardoqueo. Amán no es simplemente el enemigo de los judíos. Amán es el enemigo declarado de Dios.
Es el enemigo declarado de Dios. En ese momento nos dice el autor que Amán se turbó. Esta palabra turbó es muy fuerte, hermanos, sumamente fuerte. Amán se turbó, se espantó, porque vio, ¿qué vio, hermanos? Según el pasaje, vio que el rey estaba resuelto a pagarle con la misma moneda. Así que el rey sale del huerto del palacio y Amán se echa sobre el lecho de la reina para implorar su favor. En ese momento el rey entra y observa a Amán. ¿Y qué es lo que dice el rey? De por sí estaba enojado. ¿Y cómo interpreta el rey la acción de Amán con Esther? ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? De acuerdo con el versículo número 8, cuando el rey termina de hablar, le tapan el rostro a Amán. ¿Con qué propósito? Matarlo. Pero la pregunta ahora es ¿cómo? ¿Cómo? El eunuco nos dice en el pasaje que tiene una idea. ¿Cuál es la maravillosa idea del servidor del rey? ¿Cuál es esta idea? Rey, en la casa de Amán está una horca de 50 codos que hizo Amán para Mardoqueo. Quiero decirte dos cosas en relación con este pasaje para entender la magnitud de lo que está pasando. Número uno, horca no es horca. En su gramática tiene que ver con madera. Históricamente, el papá del rey Asuero le encantaba empalar a las personas. Es decir, era un pedazo de madera, era un tronco de madera grandísimo y en la parte superior estaba afilada. Eso es empalamiento. Es como una estaca y los empalaban a las personas. Así que, hermanos, lo más seguro es que no estén a punto de ahorcar a este Amán. Están a punto de empalarlo. Están a punto de empalarlo. Y por la dignidad de este púlpito, yo les pido a ustedes que vayan a casa y que investiguen cuál era el procedimiento para empalar a una persona en aquella época. Pero era muy, muy crudo. Esta horca tiene 50 codos, aproximadamente 20 metros, 22 metros, ¿te imaginas? En aquella época se utilizaba este tipo de ejecución no solamente para matar a las personas o matar a los enemigos del rey o del imperio, sino también para humillarlos públicamente. De hecho, se dice que en aquella época cuando se mataban a las personas, se empalaban. Porque no era solamente matarlo, sino también humillarlo públicamente y que todos pudieran ver lo que se iba a hacer con los enemigos. Así que este Amán había preparado una estaca gigante para matar a Mardoqueo y nunca se enteró que estaba preparando su propia muerte. Así que esta es la idea que le proponen al rey. Oye, rey, fíjate que en la casa de Amán hay un tronco enorme, afilado. ¿Qué te parece si lo empalamos ahí? ¿Y qué dice el texto? Que el rey dice, me encantó la idea. Colgadlo en ella. Algunos dicen, y no lo sabemos, pero algunos dicen que el empalar a una persona en una estaca fue como el prototipo de la crucifixión, al estar en una madera. Pero bueno, muy probablemente, no lo sabemos. Así que el rey dice, cuélguenlo, hay que empalarlo. Y de esa manera nos dice el pasaje que la ira del rey se apaciguó. ¿Qué te parece el destino de Amán? Hermanos, después de ver esto, lo primero que se me viene a la mente es, nadie puede ir en contra de Dios y vencer. Nadie puede ir en contra de Dios y vencer. Hasta estos momentos quiero comunicarles una gran noticia.
Hasta estos momentos, hasta este año 2024, Dios mantiene su récord de invicto. Hasta este día, Dios mantiene su récord de invicto, y así será por los siglos de los siglos. Amén. En el libro de Esther, el enemigo y adversario es Amán. Pero ¿qué creen? No es el único enemigo que encontramos en la Escritura. La Escritura nos presenta a otros enemigos del Señor. Desde el inicio, en el libro de Génesis, capítulo número 3, se nos habla de Satanás. El Señor dijo que la serpiente le mordería el calcañar, ¿lo recuerdas? Pero Él, el descendiente, el Redentor, aplastaría la cabeza. Aplastaría la cabeza. Según la primera epístola de Pedro, capítulo 5, verso 8, el adversario es el diablo que está buscando a quien devorar. Pero no solamente Satanás, sino también sus demonios. El Evangelio de Mateo, capítulo número 8, nos dice que los demonios le dijeron a Jesús: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Se dan cuenta? Hasta los mismos demonios saben que están derrotados. Satanás sabe que está derrotado. Los enemigos, que son también los demonios, saben que están derrotados. Y 1 Corintios capítulo 15 nos dice: porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, el pecado, el mundo, Satanás, la muerte, los demonios han sido vencidos con la vida, muerte y resurrección de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué crees que en Esther 7 aparece el enemigo de Dios siendo empalado? ¿Por qué crees que aparece en Esther 7 Amán asesinado? Porque nadie se puede levantar en contra de Dios y vencer. Satanás ha sido derrotado. Como en la antigüedad se dijo, Satanás solamente da patadas de ahogado. Satanás, la muerte, los demonios, el mundo. ¿Qué dijo Jesús acerca del mundo? Confiad, yo he vencido al mundo. Segunda a los Corintios 5, al que no conoció pecado, hermanos, Jesús ha vencido. ¿Recuerdan lo que nos dice Colosenses capítulo número 2? Triunfó sobre ellos en la cruz. Pero Dios tiene otro enemigo. Dios tiene otro enemigo, y ustedes lo conocen muy bien. Ustedes conocen también a este enemigo que les voy a decir. Lo conocen también, que ustedes duermen con él. Y todo el tiempo están con él. Si tú estás sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Dios es tu enemigo. Y esta verdad no es predicada en nuestros días. Dios es tu amigo. Él quiere lo mejor para ti. Dios quiere darte muchas cosas. Pero a la luz de la Biblia, todo ser humano sin Cristo tiene a Dios como enemigo. Tiene a Dios como enemigo. Esa es la gran realidad para todos aquellos que se encuentran sin Cristo. ¿Qué dice la epístola de Santiago? Aquellos que se hacen amigos del mundo se constituyen enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Son los amigos del mundo. ¿Y quiénes son los amigos del mundo? Aquellos que aman el mundo. ¿Y quiénes aman al mundo? Los que son del mundo. Y los que son del mundo son pecadores. Ellos son enemigos de Dios. Todo ser humano sin Cristo es enemigo de Dios. No es tu amigo, no es tu cuate, como algunos llegan a decir. No es tu confidente, no es tu compañero. Él es tu enemigo.
Escuchen bien lo que les voy a decir. Tu mayor enemigo no es el equipo contrario. Tu mayor enemigo no es el diablo, ni es el diablo. Tu mayor enemigo no son los demonios, no son tus familiares, no son tus vecinos. Tu mayor enemigo es Dios. Entiendan, por favor, esta verdad. Si tú hoy te encuentras sin Cristo, Dios es tu mayor enemigo. ¿Por qué crees que Jesús dijo: no temáis a aquellos que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué dice Jesús? ¿Por qué temes a otro hombre? Teme a aquel que te puede destruir. Teme a aquel que te puede arrojar al infierno. A él teme. Y yo creo, hermanos, que este es uno de los mayores problemas que tenemos en la iglesia contemporánea, que todos juegan con Dios, o mejor dicho, tratan de jugar con Dios. Piensan que Dios es un juego. La iglesia, la palabra, la predicación, no se lo toman en serio, porque para ellos, simple y sencillamente, Dios forma parte más de su vida, pero no es el centro de su vida. Sin darse cuenta que ese estilo de vida simple y sencillamente demuestra que Dios es tu enemigo. Dios es tu enemigo. Ahora, si Dios venció a Amán, venció a Satanás, derrotó a los demonios, al mundo, a la misma muerte, ¿qué crees que hará con todo aquel que se encuentre sin Cristo? ¿Crees que lo va a pasar por alto? Dios ha derrotado a sus enemigos. Y Dios lo seguirá haciendo. Por lo tanto, si alguno de los presentes se encuentra sin Cristo, Dios va a hacer lo mismo contigo. Él va a hacer lo mismo contigo. Y mira cuál es el destino de los enemigos de Dios. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora observa lo que dice el verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, este es el destino de los enemigos de Dios. Creo que nadie quiere estar con los enemigos de Dios. Ahora, antes de continuar, quiero que meditemos en una verdad para aplicarla a nuestra vida todos los días. Escuchen bien, hermanos. La verdad es la siguiente: que parezca que los enemigos de Dios avanzan, no significa que estén venciendo. Solo significa que Dios los ha dejado avanzar, porque su final es seguro. Lo repito: que parezca que los enemigos de Dios avanzan, no significa que estén venciendo. Solo significa que Dios los ha dejado avanzar, porque su final es seguro. ¿Cierto, hermanos? Quiero, por favor, que mediten en los 7 capítulos que llevamos de Esther. Por favor, medita en los 7 capítulos que llevamos de Esther. Amán, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo, llegó a ser el segundo del rey. Amán logró el favor del rey. ¿Pero con qué propósito? Asesinar a todo judío. Amán tenía riquezas. Amán recibía reverencia de todos. Amán hizo un plan que iba muy bien. Yo te pregunto, si tú y yo hubiéramos estado en esa época, ¿no hubiéramos pensado, oye, los enemigos de Dios están avanzando? ¿No hubiéramos pensado eso? Oye, los enemigos de Dios están venciendo.
¿Qué está pasando aquí? Hermanos, Amán logró muchas cosas, avanzó en muchas cosas, pero terminó empalado. La verdad que podemos ver aquí es que aunque los enemigos de Dios parezca que están avanzando, no es que están avanzando ni están venciendo, es que Dios los ha dejado avanzar, pero su final es seguro. Hermanos, recibamos consuelo con esta gran verdad. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando tú y yo vemos el mundo en el que estamos, más de uno pudiera pensar que el mal está triunfando. ¿Cierto? Vemos las noticias, injusticias tras injusticias, asesinatos y no caen los culpables, corrupción por todos lados, las ideologías que están ingresando y a las cuales muchas personas tienen que someterse. Tal pareciera que el mal está venciendo, pero recuerda, no es que están venciendo, es que Dios ha permitido que avancen, pero su final es seguro. Hermanos, un día el Señor terminará con el mal, los enemigos serán destruidos y tú y yo estaremos con el Señor por la eternidad. Esa es la verdad en la cual tú y yo tenemos que recibir consuelo, que el mal nunca triunfará. Y me da mucha tristeza, hermanos, porque muchos cristianos en nuestros días terminan abrazando la resignación. Hermanos, resignación no es consuelo. Muchos terminan abrazando la resignación porque según ellos Satanás avanza. No sé cuántos de ustedes conozcan a personas así que profesan ser cristianas y están resignadas. Pues es que Satanás tiene mucho poder, pues es que la iglesia está como que defendiéndose, pues es que ya no sabemos qué hacer, es que Satanás, la maldad, hermanos, y no nos damos cuenta que Dios sigue invicto en su trono. Dios sigue invicto en su trono. Y como alguien dijo en el pasado, aún Satanás es el títere de Dios. Hermanos, hasta estos momentos nadie ha podido enfrentar a Dios y vencer. Y les tengo una noticia, ni podrán. Como lo dijo un teólogo del pasado, y cito, Satanás no puede hacer nada sin el mando de Dios. Así que, en medio de este mundo bajo el maligno, recuerda que solamente existe un verdadero triunfador y ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Señor. Pero si tú hoy te encuentras sin Cristo, tú debes temer. Porque a ti no te espera otro destino, sino el que acabamos de ver. A menos que te reconcilies con Dios. A menos que levantes una bandera blanca, por así decirlo, y pidas paz. Pero el único medio es Jesús, porque Jesús es el Evangelio. Ahora vamos a ver en segundo lugar cuál es ese medio para reconciliarnos con Dios. Mis hermanos, las buenas noticias son que Dios ha provisto una solución. Esta solución es que la relación con Dios cambie. ¿Recuerdan? Tú y yo por naturaleza somos enemigos. Tú y yo por naturaleza estamos enemistados con Dios, pero la Biblia también nos muestra que tú y yo podemos estar reconciliados con Dios. Entonces, la solución es que alguien pueda cambiar esa relación, que alguien pueda cambiar enemistad por reconciliación, enemigo por amigo. Por lo tanto, la necesidad más apremiante es que nos podamos reconciliar con Dios. Por eso Dios envió a Jesucristo. Dios envió a su Hijo. Y Jesús es el único medio para cambiar nuestra relación con Dios. Solamente Jesús nos cambia de un estado de enemistad a un estado de reconciliación. Escucha por favor lo que Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 5, versículo 19, y voy a leer desde la Nueva Versión Internacional. Escuchen,
En Cristo, Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Por esa razón, Pablo dice más adelante, os rogamos que se reconcilien con Dios. Hermanos, amigos que nos acompañan hoy, la única manera de estar en paz con Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Así que las buenas noticias del Evangelio son que Cristo fue tratado como enemigo para que nosotros seamos tratados como hijos. Cristo recibió el castigo que los enemigos de Dios merecíamos. Cristo fue tratado como enemigo para que tú y yo hoy le podamos decir a Dios, Padre. Qué maravillosas noticias. Gracias a Cristo, nuestra relación con Dios ha cambiado. Gracias a Cristo, ahora Él no es mi enemigo, ahora es mi Padre. Ahora yo no estoy enemistado, ahora yo estoy completamente amado. En Cristo nuestra relación con Dios ha cambiado. Ha cambiado. Ahora, hermanos, qué maravillosa verdad, que toda enemistad ha terminado para los que estamos en Cristo. ¿No te llena de gozo saber esto? Ya no estás enemistado con Dios. Ahora estamos en paz con Dios. Mis hermanos, quiero preguntarles algo y que puedan responder en su lugar. ¿Estás predicando que Dios ha establecido una solución para nuestra enemistad con Él? ¿Estás predicando eso? Hermanos, Dios ha puesto fin a la enemistad por medio de Cristo. ¿Tú estás predicando? Hermanos, por favor, tengan esta pregunta muy presente. ¿De verdad estoy predicando la reconciliación con Dios? ¿De verdad? Al iniciar la predicación, te conté una historia. ¿La recuerdas? Hiro Onoda pasó 30 años. Escuchen bien, hermanos, lo que les voy a decir. Pasó 30 años sin saber que la guerra había terminado. ¿Crees que eso es triste? Estar oculto en la selva, pensando que hay guerra y la guerra ya había terminado. 30 años sin saber que ya no había guerra. 30 años. ¿Es triste? ¿Saben qué es más triste? Que mis papás, que mis tíos, que mi familia, que mis hijos, que mi propia hija, que mi propio hijo, que mis propios vecinos, que mis propios amigos pasen toda su vida sin que yo les diga que hay una guerra, sin que yo les diga que son enemigos de Dios, sin que yo les diga que Cristo ha muerto para que ellos puedan llamarle Padre al que le llamaban enemigo. Eso es más triste todavía. Eso es más triste. Que tus padres, tus amigos, tus familiares, tus amigos pasen toda su vida sin saber que la enemistad con Dios ha terminado. Eso es más triste. Eso es más triste. Así que, hermanos, que han sido reconciliados con Dios, ¿están predicando de la reconciliación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le predicaste de Cristo intencionalmente a un incrédulo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo serio con tus hijos para hablarles de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a tus padres de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Mis hermanos, con tristeza debemos reconocer que muy probablemente a nosotros nos encanta estar reconciliados con Dios, pero no nos interesa que los demás se reconcilien con Él.
Pero no solo somos llamados a predicar a los enemigos de Dios, sino también a vivir en paz y en reconciliación con nuestros hermanos en Cristo. Con nuestros hermanos en Cristo. Hermanos, miren, sinceramente, es incongruente que una persona diga que ha sido reconciliada con Dios por Cristo y no se puede reconciliar con su hermano en Cristo. Es ilógico. ¿Sí se dan cuenta de la incongruencia? Yo ya estoy reconciliado con Dios, pero no me puedo reconciliar con mi hermano o con mi hermana. Hermanos, es una incongruencia. Es incongruente. Es incongruente que una persona diga que tiene paz con Dios, pero vive en guerra con sus hermanos. Es inconsistente. ¿Cómo puedo decir que estoy en paz y vivo en guerra? Es incongruente, mis hermanos, que la iglesia diga: tenemos paz con Dios, y que la iglesia viva en guerra. Es incongruente. La verdad del Evangelio es que nuestra reconciliación vertical repercute horizontalmente. Nuestra reconciliación vertical tiene consecuencias horizontalmente. Mi reconciliación con Dios repercute en cómo vivo con los demás. Así que, hermanos, Jesús no solamente nos lleva a reconciliarnos con Dios, sino también con aquellos con los cuales estábamos enemistados. Qué maravilloso es saber, qué maravilloso es saber que Cristo es el medio que Dios ha determinado para que tú y yo seamos reconciliados con Dios. Mis hermanos, qué gozo es saber que ya no tenemos guerra con Dios. Qué gozo es saber que ahora estamos en su bando. Qué hermoso es saber que tú y yo estamos en una guerra que ya está vencida. Qué hermoso es saber que aunque podamos salir heridos, jamás estaremos destruidos. Qué hermoso es saber que no solamente es nuestro capitán, sino que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.